Urano entró en Géminis. Pues el 2026 es el año de Urano en Géminis, sin duda alguna, pero ese planeta, que es un planeta transpersonal, que es un planeta invisible, solamente se hace eficiente y habilitante a nivel humano cada vez que pasa un planeta rocoso. Pues bueno, cada vez que pasa también los luminares, el Sol y la Luna, pero en especial Marte es como si fuera el ejecutor, el músculo, la hemoglobina, la fuerza, la vivacidad, la capacidad. Marte hace un ciclo por todo el zodiaco cada 2 años. Cada 2 años pasa por encima de un punto zodiacal. En este caso con Urano, que son más o menos 7 años en Géminis, pues pasa primero por el primer decanato haciendo la conjunción, después por el segundo decanato, después por el tercer decanato, y en este caso incluso vamos a tener 4 toques de Marte-Urano. Este es el primer toque en el que estamos activos en este instante, en el que estamos embebidos. Y por eso se hace tan importante aportar una serie de imágenes que, por supuesto, Domingo Madrugador Javier Aragón desde Colombia viene a mostrarnos hoy. Juntos vamos a elaborar estas imágenes. Querido Javier, un gustazo que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Pues mi estimado Juan, qué rico compartir un domingo más, empezando con un tema que además este julio nos atañe con mucha fuerza. Creo que hay mucho de dónde hablarlo. Juan, yo creo que este es un tránsito, no es fácil, no es sencillo. Y si lo miramos desde una óptica de cuántas veces va a ocurrir, por lo menos en el tránsito de lo que va a tener Urano Géminis, pues mal contados van a haber tres conjunciones. Dado que Marte se demora 2 años en dar la vuelta al zodiaco, ahora estamos abriendo esta primera vuelta que es del 2026. Tendremos una segunda entrevista Marte-Urano por allá. Calculen ustedes 2028, otra que se dará 2030 y para estar cerrando. Yo creo que esto ya dice mucho, Juan. Yo quise tomar esta referencia porque si Urano va a estar en Géminis 7 años y se va a encontrar con Marte durante esos 7 años solamente 3 veces, Cuatro, en esta vez esas, cuatro. O sea, normalmente son tres, pero es que es curioso que además, como Géminis es Géminis, él siempre quiere una ya, más. Entonces, esta vez van a ser en cuatro. este caso, 4 conjunciones, pues esto ya está diciendo algo muy particular. Esto ya está como marcando una pauta de aceleración y una pauta de, pues calcula, son solamente unos pocos momentos donde nosotros vamos a encontrar mucha actividad, mucho acelere que podemos llegar a tener y podemos llegar a desarrollar de manera interna y sin dejar que colectivamente qué va a ocurrir o cómo se va a manifestar. Evidentemente siempre va a haber algo, siempre van a pasar temas, siempre vamos a encontrar situaciones, así Marte, Urano no estén juntos, pero la idea es saber cómo poder por lo menos apalancarnos en estas conjunciones y bueno, empecemos a hablar de la de este año, ¿no? Este año que la empezamos a recibir el día de ayer, estamos fresquecitos teniendo esto, a ver por dónde más se va mostrando. Sí, Javier, siguiendo lo que nos estabas mencionando de la dificultad, ¿qué es difícil cuando hablamos de el ser humano? Difícil es cuando no tenemos algo, herramientas, soluciones, cómo solventar una situación, ¿sí? ¿Qué sucede? Urano es un planeta que es transpersonal. ¿Qué significa? Que es el primer planeta que no se ve a ojo desnudo, sino que necesitamos una herramienta tecnológica. Quiere decir esto que necesitamos de la capacidad humana de la tecnología, del desarrollo de las habilidades humanas del pensamiento para detectar este planeta. Ya esto está hablando de lo que representa Urano, está un poco más allá de los 5 sentidos, más allá de la vivencia del animal biológico, que necesitamos cultivar algo de humanidad, ciencias, arte, tecnología, música, teoría de sistemas y demás, para empezar a reconocer que existe este planeta. Eh, por lo tanto, ahí está la dificultad, que un planeta transpersonal necesita empezar a abrir nuevas herramientas, necesita
generar nuevos discursos, nuevas visiones para que la energía ingrese a la cultura humana, al clan, a la persona. Y qué tanto estamos nosotros disponibles para dejar que esa energía ingrese. ¿Sí? Lo voy a poner en un ejemplo práctico. Tú te enfrentas, digamos, a un elemento o a un espacio que no es el habitual. Por ejemplo, tú, Javier Aragón, que vives en ciudad, te vas para el Amazonas, digamos. Tú no eres tú eres un bicho de ciudad, una persona de ciudad, ¿sí? Entonces, de repente entras allá al Amazonas, empiezas a ver que hay mosquitos, que la humedad, que todo el tiempo la ropa está mojada, que esto no aguanta, ¿sí? Eh, y incluso puedes llegar a enfermar o puedes empezar a ver lo que hace tu guía y a decir, bueno, acá vamos a aprender qué es lo que hay que hacer, que se corta con el machete de esta forma, que se abre de esta manera, que se cuida uno de los mosquitos de esta manera, ¿sí? Y empiezas a tener una serie de habilidades extra, ¿sí? Para mí eso es lo que representa Urano entrando en Géminis. Es como si la conciencia, el pensamiento, la visión de vida entra en otra fase, ¿sí? Y si nosotros primero no tenemos si no desarrollamos un ego fuerte para contener esa nueva visión o ese nuevo espacio, ¿sí? Si tú llegas a la jungla, ay, no, los mosquitos, no, ay, no, o sea, yo no quiero esto, y empiezas a llorar y no sé qué, pues te enfermas, te mueres. ¿Sí? Pero si desarrollas cualidades de ese ego fuerte, ¿qué es desarrollar cualidades de un ego fuerte? Pues es desarrollar donde está tu Sol y donde está tu Saturno. Si tú desarrollas eh, sabiendo quién eres, quién soy, cuáles son mis límites, Saturno, pues entonces cada vez que ingreses a un mundo nuevo, pues dices cómo adapto lo que soy a lo nuevo y cómo encuentro nuevas herramientas para navegar esta situación, ¿sí? El gran Sí, peligro de los aspectos de Urano cuando entran en tránsito por encima de uno personal es que si no tengo desarrollado un Sol y un Saturno suficientemente buenos, no tengo un crisol para hacer el proceso alquímico que me invita a Urano. Al no tener ese crisol, entonces me fanatizo por un ideal, me voy al extremo con una necesidad de revolución, de rebelión. El rayo uraniano me chamusca mi conciencia y me pone a 1000 por hora con un sistema nervioso a reventar. ¿Sí? No puedo dormir, no puedo comer. La creatividad me desborda. No hay nadie adentro, Javier. Entonces, como no hay nadie adentro, lo único que hago es reflejar el rayo uraniano. Y al reflejar el rayo uraniano, entonces, lo único que voy a hacer es salir a la batalla, a revolucionar, a incendiar todo, porque todo tiene que cambiar. Y uno le pregunta, ¿y qué tiene que cambiar? ¿Qué? No sé, algo tiene que cambiar. Sí, sí, porque no hay nadie, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo diría con estos aspectos de Urano, cada vez que pasa un planeta personal, es la convocatoria de ver cómo estoy recibiendo lo invisible en mi vida, cómo estoy recibiendo una energía novedosa, diferente, eh, que va a pasar por una moral individual, que va a pasar por alguien que ha venido construyendo una vida, una estructura, un cuento, una narrativa. Y al llegar a esta energía transpersonal, ¿cómo habilito lo nuevo, esta nueva energía del misterio que llega a mi vida? ¿Cómo empiezo a habilitarla según lo que tengo y cómo abro espacios para lo nuevo y lo diferente? ¿Sí? Pero que haya alguien. El problema es que cuando llega esta energía y no hay nadie, pues esto se desborda y entonces pues es cuando llegan a nuestra consulta con un ataque de pánico, crisis, ansiedad, angustia, porque es una energía que desborda, que no sé ni, sí, cómo voy a dejar a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, porque es la energía uraniana que le está diciendo rompe con todo, rompe con los esquemas. Entonces tiene que haber alguien suficientemente bueno y fuerte que diga, claro que sí, le voy a dar espacio a lo nuevo, por supuesto, pero responsablemente, ¿sí? Ahí hay alguien, ¿ah? Y empieza a bordear el tema, y empieza a darle y habilitar los procesos. Urano entra en Géminis y es un habilitador de lo nuevo y lo diferente, con nuevas ideas y todo. Y cuando llega Marte es como si le echara un chorro de gasolina. Sí, y empezar a habilitar más a nivel humano el proceso, ¿no?
Claro, 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 esa es la función, digamos que esa es la función de momento, que fíjate también lo podemos ver que a veces, pues a veces, aunque se esté preparado y aunque se tenga dicha estructura y aunque se tengan dichos lineamientos, Juan, esta energía puede llegar a ser tan disruptiva, tan de momento, que evidentemente se va a recibir el impacto. Digamos que la palabra impacto yo la asocio mucho con Urano-Marte. Urano-Marte es como ese impacto y hay momentos donde el impacto no queda más que recibirlo. De primera instancia no hay nada más que me noqueó. Es como ese knockout, es ese impacto que, aunque hayan muchos más elementos, cabe resaltar que estamos frente a tres puntos de la carta, que los tres son demasiado fuertes y los tres manejan unas velocidades abismales. Marte, todos sabemos que se representa con el acelerador. Imagínense ustedes los pedales de un coche y Marte es ese derecho cuando tú lo hundes y pasa toda una cantidad de escenas dentro de la maquinaria del móvil para que esto se dispare. Eso es un Marte. Urano de por sí se asocia mucho con los rayos, con lo inevitable, con lo inesperado, con lo que tiene que pasar y sobre todo en el lugar donde yo menos me imaginaba. Urano es especialista en llegar en un momento de nuestra vida o manifestarse en un área de nuestra vida donde estamos preparados para todo menos para eso. Cuando vamos de viaje y cuando ya vas en el avión, ah, tanto que hice y tanto que anoté y no cerré la llave del gas. O sea, todo quedó muy bien, pero la llave del gas quedó abierta. Algo pasó, algo. Entonces Urano siempre como que busca la manera, claro, y su función es esa porque no es Mercurio. Mercurio es más lo que podemos organizar, Mercurio es más como lo que podemos analizar. En cambio a Urano le interesa ponernos en aprietos, decirlo así, pero tiene una función muy bonita, porque a través de colocarnos en ese aprieto aparece la genialidad y resuelvo. Estos dos planetas, al estar en conjunción, se están desarrollando y se están colocando un disfraz, están debutando en un escenario geminiano. Géminis no es un signo tranquilo. Géminis está regido por Mercurio, que tiene también su propia velocidad, y Géminis lo que hace es ofrecer muchas alternativas y lo que hace es disparar una cantidad de ideas. Sumado todo lo anterior, si aunado todo esto, pues, ¿qué tenemos? Un impacto. Tenemos un impacto que bien puede salir de manera marcial, porque aquí es donde activa Marte, que se relaciona con el planeta personal. Algo que yo rompo en mi vida y digo, ay, ya. Y viene la palabrita colombiana, ya, con M y termina en E. Me cansé. Se acabó. Se acabó, ya estoy hasta aquí, y es ese Marte Urano en que si esto venía cosiéndose y si esto venía dilatándose, Géminis por separado, Marte por allá, esperemos, a ver, y Urano, esto se junta y dice, ¿sabe que ya exploto? Y digo, ya, esto que pase lo que tenga que pasar y que se venga como se tenga que venir y ya me cansé. Hay cierto latigazo que eso es lo que activa Marte, la sangre, y Urano le dice, pues hágalo, si es tan berraquita, si es tan berraco, si es tan bravo, pues hágalo, tome esa decisión en su vida. Y ahí es donde nosotros decimos, este es el tránsito, Juan, donde los seres humanos decimos, ¿cómo cambia la vida? En un minuto, en un segundo, y no tanto por lo que pueda estar pasando afuera, muchas veces por lo que nosotros, Marte, tomamos la acción de decir ya. Y sé que me va a doler, y sé que esto va a ser así, y sé que me va a parecer feo, y sé que voy a estar en controversia, y sé que me va a quedar sin trabajo, pero yo miraré qué hago. Si es en el área laboral, si es en el área de la pareja, si es con un hijo, toma una decisión contundente, toma una decisión Urano conjunción Marte en Géminis, donde le doy fuerza y le doy vida a esta decisión, asumiendo lo que se venga. ¿Qué viene después con esto, con esta conjunción a que nos invita? Inmediatez. Cuando nosotros hacemos eso en la vida, nuestra vida se acelera, pero me gustaría que lo tomáramos más a que somos nosotros también dueños, porque está ocurriendo en un escenario donde nosotros podemos hacer muchas cosas. Siempre que está Marte, asócienlo con su mano derecha. Entonces hay mucho que yo puedo hacer. Sí, podrá estar todo, pero hay muchas cosas que puedo yo hacer. Si fuera solo transpersonales, hablamos de otro tema porque está viniendo de afuera.
no depende solamente de mí. En cambio, Marte en esta conjunción, Juan, nos pone, bueno, ya tomé esa decisión, ahora tengo que moverme de una manera que no sé, una manera inesperada, y ahí vienen estos cortos circuitos, estos crisis de la consulta, como tú dices, y ahora tengo que empezar a mirar, y sí, debemos empezar a responder con inmediatez a situaciones que nos presentó la vida o que nosotros con nuestra decisión marcial, con nuestra elección, porque Marte señala y Géminis muestra la idea. Entonces como que Marte llega y dice, Géminis, no lo dude más. Marte es especialista en Géminis en decir, tienes muchas ideas, pero esta es. Y Urano es del momento a otro donde estallamos, donde estallamos. Muchas veces no tienen que ser conflictos, muchas veces son decisiones de vida, que por el contrario, claro, si tomaste una decisión de estudiar, a lo mejor te matriculaste, entonces tienes que ir ahora mismo a prepararte con una cantidad de elementos que necesitas. Si rompiste una relación en este momento, Urano-Marte o en este tramo, pero no es que Urano-Marte me rompieron la relación, no. Es que vamos tomando decisiones y vamos sintiendo el impulso de hacer las cosas. Esto es lo bonito que tiene este tránsito, que nos invita también a empoderarnos y a decir, pues sí, asumo las consecuencias de. Y vienen estos cambios que nos llevan como a decir de qué viene, ¿no? Mm, mm. Sí, Javier, y esto que estás mencionando, lo que pasa en una conjunción como la que estamos viviendo es que se planta la semilla que va a tener una repercusión en 6 meses en cuarto creciente cuando haga la primera cuadratura, en un año cuando haga la oposición y más o menos en año y medio cuando haga la cuadratura de retorno para volver a hacerlos 4 veces en Géminis. ¿Sí? Es como si estuviera aprendiendo a manejar esta nueva energía y ese es el ciclo que hacen los planetas, siempre para mirar cómo transcurre una energía en la psique humana. Lo que hacemos es reflejar el mismo ciclo que tiene la luna en luna nueva, cuarto creciente, luna llena, menguante y nueva. Todo se mide en el círculo, en un mandala, de esa manera. Cuando dos planetas se unen, en este caso Marte, Urano, planta una semilla. Como tú dices, activa la mano derecha. En el caso de los zurdos, activa la mano izquierda. ¿Sí? Y sobre todo que hay más, puede haber más zurdos con Urano Géminis. Bueno, en todo caso, activa, lo que quiere decir esto es que activa tu potencia, la forma rápida que tienes de hacer las cosas, porque date cuenta que tú puedes hacer muchas de esas mismas cosas con la izquierda, pero de una manera torpe y lenta, a menos de que seas ambidiestro, ¿no? Pero no quiere decir que no puedes hacerlas con la izquierda, sino que te vas a demorar un poco más. ¿Ah? Esto representa, como bien dice Javier, la energía de la energía de la energía. La energía geminiana, que es flash. O sea, Géminis, si hay algo que le cuesta trabajo es tener la paciencia para esperar que el otro procese la información, ¿no? O sea, es como, ya, ya lo entendiste, ya, entonces vamos al siguiente paso, ¿no? ¿Sí? Por un lado, Géminis. Hay un exceso de vitalidad. Yo los Géminis que conozco siempre dicen, vamos a caminar, y eso se levantan temprano. Y si tienen un ascendente Géminis, van y hacen ejercicio todas las mañanas a las 5 de la mañana. ¿Sí? Cosas así, ¿no? Los Géminis necesitan buscar dónde distribuir esa energía, ¿sí? O si no, se congestiona el sistema nervioso. Marte es la energía, es como lo dice Javier, la mano derecha, ese ejemplo es precioso, ¿sí? Es una energía ejecutora. Yo también te diría, Marte en tu carta y en tus espacios personales es cómo defiendes tus argumentos, cómo defiendes tu vida, cómo defiendes tu modo de pensar. ¿M? Tú eres de esas personas que, deje así, que el otro tenga la razón, eso ni para qué le discuto, ¿sí? Eso, ya dejémoslo así, ¿sí? O sea, ¿cómo está ese Marte en tu vida, no? No, es que tengo anemia. Bueno, es que esos glóbulos rojos están ahí bajitos por algo, ¿no? Es decir, Marte es el que dice qué quiere y cómo lo consigo. Y Marte, al ser el primer planeta por fuera de la órbita de la Tierra, es decir, entre la órbita de la Tierra y el Sol está Venus, Mercurio, la Luna,
pero Marte es el primero que está con el cosmos, con con el espacio, es el primer contacto. Simbólicamente es aquellas funciones que tú activas para ir más allá de lo conocido, más allá del terreno físico al que ya estás, ¿sí? Si tú no activas a Marte, vas a seguir siempre siendo hijo de mamá y papá, es decir, llegas hasta la Luna, llegas a Mercurio y a Venus, y al Sol y Se a la queda en la Luna, luna. no más, ¿sí? Activar a Marte es decir, no, yo quiero algo diferente a lo que papá y mamá quieren. Yo quiero hacer una historia distinta. ¿Y para eso qué requiero? Aventurarme al espacio sideral, al más allá, a lo desconocido. Entonces Marte es la herramienta del aventurero que además está armado, que tiene la mano derecha activa y que dice, bueno, eh, necesito comer, necesito amar, necesito reproducirme, necesito generar vida, vitalidad, movimiento, actividad. ¿Mm? Territorio también, esto, amplío territorio, ¿sí? Por eso para los romanos la figura de Ares Marte era divina, porque era el que les permitía ampliar territorios, conquistar, ¿sí? Entonces, fíjate, Marte, Géminis y Urano es una energía que es totalmente disruptiva. Es una energía que en este momento para mí está marcando las pautas de lo humano por su ciclo de 84 años y que el ser humano tiene un ciclo muy similar. Entonces, detrás de Urano también hay una gran necesidad de una previsión de cómo sobrevivimos a nivel de clan colectivo humano. Entonces ahí están los ideales, las nuevas leyes, una nueva visión de vida, una visión más coherente con el entorno. Entonces hay unas idealizaciones, las energías limpias, no fósiles, es decir, eh, cómo podemos salvar y sanar a la humanidad, dice Urano, cambiemos, que las personas tengan siempre oportunidades y verán que el ser humano siempre va a florecer. Hay un espíritu prometeico ahí muy bonito, eh, un creer que todo se puede solucionar, que todo se puede armar. Entonces, fíjate, ese Urano, con esos ideales, esas utopías que son hermosas, muy humanas, con Marte de por medio, es a veces muy frustrante que en Marte mi mano derecha no alcanza a crear la utopía. Y entonces es digno de mucha frustración, ¿sí? Porque ¿cómo es posible si yo con mi mano derecha hice un proyecto humano para las comunidades indígenas y para las comunidades aborígenes para que hicieran sustitución de cultivos y yo todo lo que hago y todo lo que hago y siguen cultivando coca y siguen, no sé qué, bueno, por decir algo, ¿sí? O siguen en la misma dinámica. Es decir, Marte, Urano también hay una serie de frustraciones de que lo humano no alcanza a llenar la Esa. utopía, ¿sí? Entonces es sentirme como, ¿y qué más puedo hacer? ¿Mm? Eh, y además puede existir también, hay otro tema con Urano siendo regente de Acuario, una, ¿cómo decirlo? Una terquedad o una obsesión también de que ese es el único ideal existente y si le apuntamos con todo a eso, vamos a salvar a la humanidad, ¿sí? Y Marte entonces llega ahí con esas ideas y cuando llega Marte con esas ideas dice, y Saturno no me deja hacer esto, pues entonces nos vamos por las armas, pero de que lo hacemos, lo hacemos. ¿Sí? Y es cuando salen todos los grupos armados y demás a tratar de darle una solución por una visión utópica, ¿sí? Y no alcanza, y con todo y eso no alcanza, ¿sí? Entonces también Marte se siente un poco castrado y frustrado de saber de que todo lo que hago y no alcanza. Entonces, cuando llega a ese punto, se puede volver supremamente peligroso un Marte armado con Urano, porque es explosivo, porque es como me siento acorralado de que mi utopía no se puede lograr y entonces exploto en mil pedazos, ¿sí? Entonces, date cuenta cómo, y sobre todo en Géminis, Urano Géminis, son accidentes, son explosiones, ¿sí? Que en el fondo que hay una parte de la psique que no ha logrado canalizar estas expresiones que estoy mostrando o que no ha logrado también arrodillarse a decir, hasta aquí puedo como humano hacer ciertas cosas, ¿sí? Y entonces por eso voy a toda velocidad en ese
coche, en ese carro, en esa bicicleta, en esa moto y me estampillo contra el mundo entero, ¿sí? Es decir, detrás de los aspectos Urano, Marte en Géminis hay que tener mucha precaución y hay que siempre pensar, esto tiene que pasar por una moral humana, o si no, esto se desborda y se desborda en explosivos, en accidentes, en obsesiones. Mira, esa palabra que tú mencionas, Juan, es la crisis y el peligro. Esa palabra que dijiste de peligro, típica de... pero hay que analizarlo, hay que empezar a mirar todas las aristas de esta palabra, porque es que en peligro constante vivimos los seres humanos. Fíjate esto tan interesante. A la final logramos tipificar de que, ay, Juan, qué peligroso que hagas tal cosa. No, Juan, qué peligro, pero qué peligro que hay en este mismo momento de donde tú estás dando ese live, si se suelta, no sé, la campana de arriba o se suelta y se esgaja el techo, pues hasta ahí llegó la transmisión. O sea, a la final Urano como que nos dice estamos envueltos en una situación de peligro. La vida es peligrosa. Así estemos quietos, puede ocurrir un uranazo y un uranazo de manera muy interna a través del sistema nervioso que no me deja ni gemir. O bueno, voy a gemir, pero será el último gemido. O sea, un derrame cerebral, me infarto. Y no necesariamente estoy, ¿sabes? En el campeonato de un equipo de fútbol y no necesariamente estoy en el campín o estoy en un escenario distinto. ¿A qué voy con estos temas? Que mira cómo también es tan importante ahora revisar cómo está la carga energética, en dónde nosotros nos estamos desgastando energéticamente, porque cuando hay mucho desgaste energético en una labor, en una relación, pues también es el momento propicio de antes de que explote, que no hemos mencionado al otro protagonista, Juan, que es Plutón, de lo que significa y lo que está haciendo Plutón en la conjunción que empezó ayer, 4 de julio, pues fíjate que le da más motivos, nos da más motivos para estar analizando que si lo llevamos al contexto psicológico, pues vamos a relacionar que esto es muy emocional también. Fíjate que tenemos a Plutón, tenemos a Marte y tenemos a Urano. El universo los pone y estratégicamente se dan todos los aspectos para que ocurra algo. Y ocurra algo que nosotros ya veíamos venir, eso es muy de Marte, cuando Marte llega a Géminis también es el momento de tomar una decisión sobre algo de mi vida. O sea, tampoco es que, ay, la vida me sacó de un momento a otro. No, no, si tú te pones a mirar, hay una secuencia, hay un algo que tú dices, yo ya me la solía, porque Marte nos da mucho también esa sensación de olfato y de decir, bueno, esto puede llegar a terminar así, o esto puede llegar a terminar de esta otra manera. Entonces, el aspecto que hace Plutón a la conjunción de estos dos es demasiado punzante, demasiado atrevida también, para que ocurra algo significativo que posiblemente, casi siempre que dan estas conjunciones, Juan, posiblemente no veamos el por qué o el para qué en este momento o en este mes de julio o agosto o en el desarrollo de estos meses. Como que estos tránsitos casi siempre traen una ventana de oportunidad muy abierta donde vamos a poder como mínimamente comprender este tema. ¿Qué es importante también mencionar con este Urano-Marte conjunción acá? ¿Qué debo hacer y qué debo mover de acuerdo a cómo el mundo está actuando hoy? Porque fíjate que hay una resistencia también en lo que tú venías mencionando de que salen a hacer protestas o la protesta, esa es una protesta, ¿no? La política o la social, que la podemos ver a través de los medios de comunicación. Pero aquí sería muy bueno colocar la protesta mía. ¿Cuál es mi protesta frente a mi propia vida? Yo, Javier, estoy protestando ante la vida, no ante Dios, ni ante mi pareja, ni ante mis hijos, ni ante mi familia, sino ante mi propia vida. Tengo una protesta y una incomodidad y una irritabilidad, que esto también genera mucho Marte, Urano, y me irrito conmigo mismo. ¿Y dónde está mi irritabilidad y dónde está mi protesta, mi incomodidad? Ante mi propia estructura, algo así muy psicológico, muy junguiano, donde yo utilizo también esa fuerza para decir esto, yo no puedo seguir en esto. O sea, no me siento, yo no me siento cómodo. Mi protesta es esa, mi pancarta y mi pancarta es esa. Porque hacerlo afuera, como tú mencionábamos, de hecho hasta hay videos de eso. Bueno, ¿y tú por qué estás en contra de la ley X?
Bueno, porque sí, porque el grupo de personas o porque me dijeron que viniera aquí a la Plaza de Bolívar a decir que hay que estar en contra, pero la persona no lo aterrizó, no lo tiene adentro. Entonces, también es un aspecto que nos invita como a reflexionar frente a eso. ¿Cómo podría decir que cuál está mi gobernabilidad, cómo están mis parámetros o mis límites y hasta dónde estoy en protesta conmigo mismo? O hasta a lo mejor llevo viviendo en protesta los últimos años y no me he dado cuenta, a lo mejor vivo en protesta o estoy protestando frente a lo que la vida me ha venido mostrando, a lo que he venido viviendo, haciendo sobre todo. Y fíjate cómo Marte cuando está con Urano, además en Géminis, le da ese toque de frustración y de arrepentimiento por los hechos, típico de Marte, que es como el amigo de los hechos, y Géminis, pues que no se queda atrás, que al igual le ofrece un tapete ahorita como muy del pasado. Porque también hay que ver que Mercurio está retrógrado en Cáncer, entonces de una u otra manera hay una comunicación donde los hechos que estoy viviendo en el ahora no son tan aislados de la secuencia que he venido haciendo Marte, por lo menos como me he movido en los últimos meses desde que Marte entró en conjunción con Saturno. Y esto pasó a principios de año, grado cero de Aries, luego pasó por Neptuno y ahora llega como a poder darle más vida y a entender. Quizás eso es lo que permite más Géminis, que nosotros también podamos darle un título, darle una palabra diferente a lo que se ha venido viviendo, teniendo en cuenta esa protesta. ¿Qué pasa si se niegan? ¿Qué pasa si no la veo? ¿Qué pasa si no la atiendo? Pues ahí es donde viene el aspecto de Plutón. Mira cómo estamos acostumbrados, Juan, a veces a decir, bueno, los trígonos es de lo mejor que hay. Aquellos aspectos separativos entre un elemento planetario y otro, a razón de 120 grados, tiene una muy buena promesa y es muy bien aceptado. Pero aquí hay que ver que de los tres ninguno es suave. Plutón hace lo suyo, Urano ni se diga, y Marte. O sea, que hay que ver que el combo de tres, como aquellos amigos que tú dices, no, se unieron, no, los tres, como que imagínate los tres amigotes que pueden estar haciendo. Pues calculen ustedes la fuerza tan punzante que puede tener Urano, Marte y Plutón en esto. No siempre el sentido o la interpretación de trígono benefactor, de que obligatoriamente tienen que pasar cosas bonitas y agradables, Juan, porque es que están en trígono, a lo mejor la interpretación de trígono que yo tengo es muy egoica, ¿sí? Y el trígono que ofrecen estos transpersonales es mucho más allá de mi psique. Entonces yo digo, uy, pero qué raro, esto está en trígono, debería dárseme o debería tal cosa. Pero hay que ver qué, qué es trígono para mí, qué es favorable para mí que ocurra en este momento en mi vida, en relación, y qué es favorable a nivel comunal, a nivel comunidad, a nivel masa. Porque muchas veces hasta nos cuesta saber qué es tan favorable para mí. A veces tomamos decisiones, Marte en Géminis, creyendo que es la más favorable y resulta que digo, no, no era por ahí, o me debí esperar o debí haber hecho esta cosa. Entonces aquí hay que analizar también mi favorabilidad en relación con la favorabilidad comunal, que es lo que ofrece el trígono Plutón Acuario, ¿no? Urano, en estos signos también tan expansivos. Muy posiblemente podemos estar diciendo que Marte es apenas como la gotica, es apenas como ese fosforito que prende un algo que tiene un bien, Juan, que tiene un bien muchísimo más colectivo que personal. Es muy importante esto que estás diciendo de lo colectivo que y lo personal, porque Urano es una fuerza colectiva y Marte es una fuerza personal, ¿sí? Y Plutón es una fuerza colectiva, ¿sí? Entonces Marte es cómo aterrizo esas fuerzas colectivas en lo personal, ¿sí? Y ahí tú mencionabas algo cuando empezaste a hablar de no me puedo ni quejar, ¿no? Es que fíjate cómo Urano como tiene que ver más con una visión utópica del ser humano, más mental, pura corteza prefrontal, nada de amígdala, nada de, ¿sí? Y Marte es totalmente amígdala, totalmente testosterona, progesterona, ¿sabes? Sí, sí, es curioso también cómo los aspectos Marte-Urano pueden ser castrantes de la libido o castrantes de la fuerza biológica instintiva, porque es como, eso no es humano, ¿qué te pasa? Eso es muy animal. O sea, eh, el sexo no se hace, se hace es el amor, dice Urano Marte, ¿sí me entiendes? Es algo así como, no vengas acá con decir animalidades. Eso son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a desactivar a Marte. ¿Sí? Los aspectos Marte-Urano
tienen un reto de tratar de integrar lo humano, lo trascendente con lo biológico y lo instintivo. Cada vez que cada 2 años hace la conjunción Marte-Urano, se planta una semilla de cómo voy a dar un paso más a entender estas dobles dinámicas, como uno, espíritu con materia, como uno, eh, lo sexual con lo espiritual, que a veces está a veces tan antagónico, ¿sí? Eso por este lado, y como en este momento está en Géminis, es como si me estuviera pidiendo cómo vamos a cambiar un marco conceptual al respecto, cómo le vamos a dar, o cómo estamos integrando todo desde este marco conceptual duro, rígido, moralista, al cual no le cabe nada nuevo, y cómo me niego a estas nuevas ideas. ¿Cómo se te ocurre, Juan Carlos, decir que lo espiritual tiene algo que ver con lo sexual? Olvídalo. Sí, sí, entonces es como si estuviera pidiéndole abrir ventanas de conocimiento, de saberes. Mira, Javier, yo creo que este aspecto en general a nivel humano pues nos toca a todos, porque Urano es una fuerza transpersonal y tiene que ver con la cultura humana, con la visión que tenemos eh, de crecimiento y desarrollo humano, esa visión comunal. Y al entrar Urano en Géminis está diciendo vamos a reaprender y vamos a bajarle un poco a estos marcos teóricos con los que hemos estado evaluando la humanidad para darle pie a otros marcos teóricos, a otra visión, ¿sí? Entonces, cada vez que Marte llega ahí, pues agiliza el proceso, le da acciones, lo pone en evidencia, pero ¿a quiénes específicamente? A toda la humanidad, sí, pero hay unos en especial, ¿sí? Y en especial, pues los nacidos los primeros días de Géminis, los nacidos los primeros días de Sagitario, o sea, los primeros 10 días de Géminis, los primeros 10 días de Sagitario, son personas que están totalmente tocadas en este instante, sobre todo los Sagitarios que tienen unos marcos morales muy firmes con los cuales dirigen su mundo y su vida. Bueno, igual Géminis tiene unos marcos teóricos que es un poco más maleable, sin embargo, Sagitario tiende a ser un poco más rígido con esos temas, ¿sí? Y por supuesto, en cuadratura, los Virgos nacidos en los primeros 10 días de Virgo, es decir, hasta el 3 de septiembre, y los Piscis, nacidos los primeros 10 días, ¿sí? Estos personajes en cuestión van a estar llamados a hacer algo con estos procesos en este año, estos 2 años de este ciclo, ¿sí? Lo que es 2026 y 2027, porque en el 2028 la conjunción se hará en el segundo decanato, entonces serán ya los que siguen en los cumpleaños, los que están por encima del día 3, 4 o 2, más o menos, ¿sí? Pero por ahora, los que tenemos el Sol en estos grados mutables, estamos llamados a tratar de integrar la energía de Urano. Y cada vez que pasa un planeta personal, como Marte, Venus, la Luna, por allí, por encima de este punto, está ayudando, está dando, como dice Javier en este caso con Marte, una mano, la mano derecha de acción, de movimiento. ¿Y qué es cuáles, yo diría, las pautas a tener en cuenta, ¿sí? En una primera instancia y por encima de todas las pautas, yo diría, cultiva un ego fuerte para poder recibir este rayo. Es decir, ¿dónde está tu Sol y Saturno? Están cultivados, hay un carácter, hay un criterio, hay alguien ahí adentro que le esté doliendo lo que le está pasando, hay alguien que está con la expectativa viva de todo lo que se está sucediendo alrededor. Bueno, entonces, si no hay nadie, empieza a que haya alguien, a que le resuene esta información, ¿sí? Por otro lado, hay algo que es algo así como viajar con una valija, con una maleta liviana, porque Urano empieza a mostrarte unas cosas y si tú estás muy cargado del pasado, no le pones atención a lo nuevo. Entonces es como aprende a viajar como sin tanto dogma, sin tanta respuesta para todo, sino un poco más abierto, un poco más como el turista. Un buen turista viaja con una maleta pequeña, ¿sí? Y lo que hace más bien es estar atento del ambiente y según el ambiente le va metiendo lo que necesita, ¿sí?
viaja con esas gafas de turista, donde te dejas eh, sorprender por la vida, ¿sí? Acá es muy importante cultivar el desapego, Javier, porque puede ser que aparezcan una serie de personas y vínculos importantes en nuestra vida, pero cuando están apareciendo con Urano, vienen y van. Si yo quiero que esto sea permanente y para siempre, esto es un tema, ¿sabes? Porque con Urano lo que viene a hacer es despiértate, espabila, moviliza, ¿sí? No, no encuentra acá ya el paraíso y quédate ahí. Eso no es con Urano, ¿sí? Eso, ¿sí? Es como aceptar la transitoriedad también de las cosas, ¿sí? Dejar las puertas abiertas, lo que entra y lo que sale. Ser un poco más flexibles en el proceso. Eh, Porque si simplemente acaparamos la información y creemos que ya conseguimos la gran verdad con lo que conseguimos, con Urano eso se desaparece en menos de, apenas se ponga Marte retrógrado, apenas Urano lo toque otro planeta, vuelve y juega, ¿sí? Y hay algo muy importante, Javier, y es toda la creatividad que nos da Urano. Urano son los sistemas, el sistema estudiantil, por ejemplo. Nos dieron primaria, secundaria, el sistema universitario, un pregrado, un posgrado, ¿sí? Una especialización. Urano, de alguna manera, a nivel humano, hemos estado tratando de crear instituciones para canalizar el robo del fuego de los dioses y ayudar a la creatividad humana. Bueno, listo. Se ha plantado sobre mí colegio, universidad, bachiller, lo que sea. Se ha plantado en mí. Mira cómo es importante entender el compromiso social que tenemos. ¿Cuánta gente, yo puedo decir, sí, pero yo pagué mis estudios, eso fue universidad privada, no sé qué, sí, pero con todo y que hayas pagado o lo que sea, hubo gente con buena voluntad enseñándote. Hay libros, hay gente alrededor. Los sistemas se componen de muchos seres humanos, ¿sí? Entonces, llega un momento dado en la historia con Urano cuando se pone en actividad, ¿cómo vas a devolverle a lo social lo que la sociedad te dio también? ¿Sí? O sea, no podemos creer que este lenguaje que tenemos, que fue por ósmosis que apareció, no, hubo alguien que me enseñó a hablar. Y hubo libros, y hubo diccionarios, y hubo poesía que me ayudó a interconectar palabras, ¿sí? Y si hay de todo eso, hay humanos, hay un sistema detrás, ¿sí? Entonces también Mm. se trata es de no ser desagradecidos con lo que he recibido hasta el momento, sino más bien eh, tratar de ser creativos de cómo voy a devolverle a lo social lo que lo social me dio, ¿sí? Me dio educación, me dio vida, estoy vivo. Alguien tuvo que darme un tetero, tuvo que cuidarme del frío. Entonces, ¿cómo voy a devolverle también al mundo eso? Eh, Estamos acostumbrados a decir cómo me afecta un aspecto, qué va a pasar conmigo con este aspecto. Y también, ¿por qué no pensamos, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a entregarle al mundo con este aspecto, con esta innovación, con esta chispa, con este despliegue de oportunidad que me da en la psique? ¿Qué le voy a devolver al mundo, no? Entonces, eso para mí es un aspecto importantísimo con Urano tocando planetas. Si tú eres Géminis, Sagitario, Virgo, o Piscis, de los primeros decanatos, y la vida te ha dado muchas cosas y muchas oportunidades, ¿cómo también vas a devolver eso al mundo, a lo social? ¿No? Y mira, mira, agarro desde ahí esto que mencionaste, Juan, de estos signos, porque hay un pelo en la sopa que no hemos mencionado y no podemos dejar de mencionarlo. Y si yo lo pongo en evidencia, no pago la cuenta. La sopa. Hay un pelo en la sopa, Eso una es muy mosca en la uraniano, por sopa. cierto, ¿no? Eso, Urano-Marte. Mira, Juan, tú mencionas Géminis, Sagitario, que son los opuestos complementarios, y de la misma forma lo que queda en cuadratura con Piscis y con Virgo. Esta conjunción que empezó Urano-Marte el día de ayer y que empieza a abrirnos un nuevo panorama para aprender, literal, con Géminis, aprender a movernos en una manera no conocida. Y eso automáticamente alcanza a generar estrés. Entonces fíjense que es una pelota.
Es un tema que va, no es que Urano-Marte active el estrés porque sí, y nosotros en cine y se nos active el estrés porque sí, no. Es que una cosa, una situación desencadena la otra porque es más cómodo para cada uno de nosotros movernos en líneas que nosotros sabemos y son conocidas y son habituales y hacen parte de nuestra cotidianidad. Pero recuerda que esto está en cuadratura con los nodos. Mm. Ahí está el pelo en la sopa. ¿Eh? Esta conjunción de Urano-Marte Dicen está que si se en fue un una pelo que se te cuadratura cayó ahí. a ti en la sopa, Un pelo en la sopa y no es mío. Entonces a mí me queda mucho más fácil hacerla del pelo en la sopa, porque tengo fundamentos y bases de decir, señorita, hay un pelo en la sopa y se lo juro que no es mío. Desde ahí va. ¿Y qué pasa con esto? Vea, pelo en la sopa y me trajeron tintico, muchas gracias. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, hay que mirar también porque fíjate que los nodos son dos gatilladores y dos puentes que si bien el nodo sur es la parte cómoda, ahora incluso la misma conjunción es como mostrar que me debo mover incluso de lo cómodo y de lo incómodo. O sea, tanto nodo sur como nodo norte. Es como empezar a hacer dos paralelos, como que ni es aquí ni es allá. ¿Sí? Ni es jugarle a lo seguro, no, pero es que yo esto lo he venido cultivando y yo, sobre todo para estos signos, los que tú mencionabas, que quedan en las cuatro puntas que están ahí, Sagitario, que es prácticamente el que pareciera que no tiene ningún aspecto y es el que recibe todo a la final del día, está recibiendo todo en esos grados, tanto de frente, una oposición Marte-Urano, y de sus laterales también recibe movimientos. Y ni hablar de Piscis y ni hablar de Virgo, que son los grandes protagonistas que han venido sosteniendo los cambios a través de los últimos 2 años con el paso de los eclipses y demás. O sea que también podemos mirar que es una situación de debo salir de lo cómodo nodo sur, esa cuadratura Marte-Urano, pero al mismo tiempo fijar un paso que no va a ser el definitivo, que no va a ser el definitivo, sino que me va a estar como moviendo, me va a estar trasladando en unas líneas donde ahí es donde quizás aparece la crisis del momento o de pronto, como tú mencionabas, la interpretación que le estoy dando a lo que va apareciendo. Coincido plenamente con estas palabras cuando tú mencionabas una maleta ligera y una maleta y un equipaje y sobre todo mental, porque como todos están haciendo desde Géminis, mentalmente, porque déjate la maleta física, que da igual, que si la llevas de bodega o no, eso lo acomodas o lo solucionas, pero ¿qué hay de la maleta de la mente, ¿no? ¿Qué hay de los recuerdos? Qué hay de todo lo que está acaparando la información? ¿Qué hay de todo lo que no deja todavía que pueda procesar en una velocidad distinta lo nuevo que está llegando a nuestra vida? Yo creo que, claro, para estos signos pues se vuelve más complejo porque mira que esta energía geminiana, sobre todo para Virgo, que de pronto quisiera tenerlo mejor en control, que ya está saliendo. Digamos que aquí sí podemos mencionar que Virgo ya está entregando la corona, o sea, está por entregar el nodo sur, ya después de como que librar esa tarea y decir, bueno, ya prueba superada y nos volvemos a ver por ahí en una buena cantidad de tiempo. Creo que también Piscis la tiene un poquito más complejo desde el movimiento también que hace Neptuno con su signo. Digamos que aquí es como más complejo en los aspectos que puede llegar a formar. Una revisión de creencias, una revisión, un checklist de cuáles son las líneas que yo voy a empezar a cambiar, cuáles son las líneas que definitivamente no van. Y de pronto, pues de una parte creencias se podría mencionar con Géminis, pero también las interpretaciones, es que eso es clave. Fíjate en las consultas, en los temas de la psicología, cuando tú ves muchos de los dolores de la persona neuronales, de las patologías de crisis, de los nervios, de no puedo dormir, de conjunción Urano-Marte, que es el tema de hoy, en Géminis, que me tiene, no sé cómo resolver esto, que esto me tiene en conflicto, que es que estoy estresado. Y mucho de eso radica en la interpretación que yo le estoy dando a esos acontecimientos que están pasando en mi vida, a eso que está pasando ahí. Entonces, parece sencillo, pero nos vemos cuántas veces quisiéramos tener como más manos y más ejemplos para poder manifestar y poner en la mesa, pero ¿por qué interpretarlo desde este lado? Claro, me queda, por supuesto, que tiene una función psicológica y de infancia y de emocional y de pasado, pero ahí es la invitación donde ahorita utilicemos esa energía geminiana de cómo le doy la vuelta a esto.
A estos cambios, ¿cómo le doy la vuelta? Todos los que nos están viendo aquí en TikTok, en Facebook, en tu canal, en el mío, identifiquen dónde está Urano, Marte, dónde está la acción de que debo moverme y cómo le doy una interpretación y ojalá tengas dos o tres interpretaciones. Me Ah, pero encanta. puedo hacer esto. Lo peor que puedes hacer ahorita es contestar a, es que esto no tiene solución. Juan Carlos, es que esto no tiene solución. ¿Cómo que no, Javier? Venga, miramos. No, pero es que esto no, porque a mí ya me dijeron y esto tiene solución. Debes correrte, Marte, muévete, mueve la psique, mueve el sistema nervioso y búscale otra interpretación. ¿Sí? O usa la genialidad y si es que no la hay, fíjate esto tan chévere. Si es que no la hay, invéntesela. Mm, mm, mm. Porque si no la ve, perfecto, invéntesela. La genialidad, invéntese una interpretación distinta que le permita agarrar esa situación o esa crisis o ese momento que usted está viviendo y poderlo desenmarañar, poderlo solucionar. Porque pueda que no la vea y sí, pueda que a lo mejor no la tenga, pero está bien también que yo me pueda mover por un lateral, me pueda mover de una manera distinta, ¿no? Fascinante. Como siempre, Javier, tu genialidad, hermano, cómo me gusta eso, lo práctico y lo genial. Es que ahí aterrizas de una el concepto y es esto, ¿no? ¿En qué ámbito de expresión humana necesito llevar una maleta, una valija más libre, menos atorada y menos asociada con tantos aprendizajes y tantos complejos, tantos miedos, tantos temores, tantas inseguridades? Y cómo más bien me pide la acción sacar al valiente, al guerrero, al que se le ocurre otra cosa diferente, al MacGyver, que de pronto ve que eso no es una simple cuchara, sino puede ser un destornillador o una, una herramienta para hacer otra serie de cosas y cómo puedo solucionar. Fíjate que la visión uraniana es la visión del ingeniero, que no busca, no se queda en el problema, sino en la solución. En la ingeniería lo que nos enseñan esos 4 años de ingeniería es busque soluciones. Los problemas ya están, ¿sí? Las soluciones. O sea, cuando usted le están hablando, no piense en problema, piense en solución a eso que le están hablando, ¿sí? Eso es un poco Urano. Y Urano con Marte es, bueno, manos a la obra con la solución, manos a la obra con tomar partido, tomar acción, tomar movimiento. Y Javier, ya que vamos manos a la obra y esto como es a lo Géminis, esto es así sin pensarlo, nos vamos entonces al horóscopo de la semana. Aries, velas rojas. Carlos, sí. ¿Qué Así me te, hiciste el día. qué te parece si hablamos un poco para cada signo zodiacal? Ahí te voy a desorganizar la pantalla más chévere. Vea, Juan Carlos, lo que me hizo hacer aquí.